Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo. Seguimos peleando con Procesal. Hoy nos toca ver procesos extraordinarios con estructura monitoria. Así que prepárate ese mate, ese cafecito, lo que quieras. Está fresco, abrigate porque no te va a quedar nada en la cabeza. Las ideas se congelan, claro que sí. Damas, caballero, alístense porque vamos a comenzar. Vamos a darle proceso extraordinario con estructura monitoria ahora, ya mismo. Comencemos con un concepto presentado por Couture, que bueno, básicamente este maestro define el proceso monitorio como aquel que no comienza con una demanda en sentido formal, sino que comienza con una intimación o una interpelación al demandado para que realice una determinada cosa o ponga las objeciones que contra tal mandato éste tenga, bajo apercibimiento de que, en caso de no proceder de tal manera, se dictará sentencia en su contra. Esta es la definición que nos da el maestro Couture. Ahora, vamos, antes de empezar a desglosar toda esta definición, que vamos a ir desarrollando poco a poco con el estudio de la estructura, vamos a pararnos en las características, que son más que relevantes. La primera a denotar y subrayar, atención ahí, es la ausencia de contradictorio. Chiovenda y otros autores sostienen que lo que caracteriza al proceso civil del tipo monitorio es la falta del contradictorio. Me dirás, ¿qué es el contradictorio, Santiago, mi vida? Y bueno, yo te paso a decir que básicamente es la medida o la resolución inicial que se toma y obliga al demandado a hacer lo que solicita la parte actora. Básicamente, esta sentencia, esta medida, es dictada sin anterior cognición de mérito. Pero como todo en el derecho es discutible, aparece Viera y dice: no señor, esta teoría es inexacta. ¿Por qué? Porque su visión del proceso del tipo monitorio es básicamente en su primera etapa y no considera que el proceso prosigue con la citación del demandado, dándole la oportunidad de ser oído, oportunidad la que inicialmente había o de la que inicialmente había quedado privado. Para nosotros de un tú a mí, un mí a tú, básicamente es inicio del proceso y de entrada me están obligando a decir, bueno, vos tenés que hacer esto. Y es justamente la pretensión de la parte actora. Va por ahí la cosa. Después se discute si no se permitió, no se le dio oído al comienzo a la parte demandada. Después si se le da la oportunidad de que esta también obviamente haga el contradictorio. Por eso es la característica, ¿no? Ausencia del contradictorio. Bueno, que haga el contradictorio y dé su lado de la versión, su sonido de la campana. Pero bueno, poco a poco nos vamos a ir metiendo acá. Vamos a la segunda característica, que es el desplazamiento de la iniciativa del contradictorio. Calamandrei formula que mientras el proceso de conocimiento ordinario se inicia según el principio del contradictorio con la citación y el emplazamiento del demandado, en el proceso de tipo monitorio el actor mediante su demanda acude directamente al juez, quien emite sin previo contradictorio, cosa que está ausente, una orden o un mandato dirigidos a el demandado, señalándole al mismo tiempo un plazo dentro del que éste puede, si así le interesa hacerlo, lógicamente, provocar el contradictorio mediante su oposición, con la consecuencia de que, a falta de oposición formulada en el tiempo que se le dio, en el plazo que se le dio, la orden o el mandato adquieran por el transcurso de dicho plazo la eficacia de título de ejecución. En este tipo de procesos especiales, o sea, el proceso monitorio, el título de ejecución nace por el solo hecho de que el demandado no demuestre, haciendo oposición dentro del término o el tiempo, el plazo establecido, demostrando, claro está, la utilidad de la cual él es mejor juez de abrir un contradictorio. En el proceso monitorio, a diferencia del extraordinario, la carga de iniciar el contradictorio es desplazada del actor a el demandado. Apunten, ahí tienen una diferencia tajante. ¿Quién tiene la carga entonces? Posible pregunta. ¿Quién tiene la carga de iniciar el contradictorio? Y bueno,
esta carga se desplaza a el demandado. El demandado tiene que decir, epe, ¿qué es lo que está pasando acá? Así, tranquilo, tiene que decir eso. ¿Por qué? Porque automáticamente debe dejar de hacer lo que se supone que está haciendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el juez no va a conferir el traslado de la demanda, como podría suceder en un juicio ordinario, sino que provee directamente sobre el fondo del asunto sin oír previamente al demandado. A su vez, el demandado le otorga, o al demandado le es otorgada la facultad de hacer la oposición, obviamente dentro del mismo término que está trabajando, ¿no? Dentro de ese plazo. Ahora, como tercer característica, vamos a tener la eventualidad del contradictorio. En el procedimiento ordinario, al igual que en el procedimiento monitorio, la realización del contradictorio depende de una actividad del demandado, la cual, en uno u otro caso, puede darse o no, siendo obviamente, por consiguiente, eventual. Pero entonces me dirás, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, la diferencia está en que en el procedimiento monitorio es necesario que el demandado con la oposición provoque el contradictorio que el actor por su cuenta no ha provocado, siendo en consecuencia que el desplazamiento de la iniciativa se traslade de manos del actor a manos del demandado. En un español latino, los procesos monitorios se caracterizan ¿por qué? Porque se inicie, se haga la demanda, el juez la reciba y diga, bueno, ¿hago el traslado? No, señor, no hago el traslado. Sino que lo que tiene que pasar es que la parte demandada empiece o deje de hacer eso que se le está demandando. Ahí el demandado dice, no, pará, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Eso es básicamente tener la potestad, tenés que iniciar el contradictorio. ¿Bien? Automáticamente el juez, cuando recibe la demanda, empieza a trabajar sobre ello. Y el demandado va a tener que decir, no, esto me está molestando, esto me está provocando algo. Y ahí él va a tener el contradictorio, va a generar esa contradicción, va a decir no a eso que se le demandó. Puede decir no, puede allanarse, puede no decir nada. Tiene obviamente un plazo, tiene exactamente, son 30 días. Tiene ese plazo para decir puntualmente que lo aconcoja. ¿Bien? ¿Les parece? Por ahí quedaría. Ahora, como siguiente característica, tenemos al contradictorio de impugnación. Barrios distingue entre dos conceptos. Acá empieza a distinguir entre el concepto de contradictorio y el concepto de contradicción. Acá el doctor señala que el contradictorio es un método dialéctico de oposición entre razones, en tanto que la contradicción es la acción y el efecto de contradecir, estando presente la inversión de la carga del contradictorio en una contradicción en sí misma. Nadie puede tener la carga de una estructura, lo que significa que esa expresión de Calamandré, perdón si digo mal el nombre, es que básicamente se ha invertido la carga de contradecir y en consecuencia su comienzo no corresponde al actor sino a el demandado. Bueno, en síntesis, en términos simplificados, el contradictorio del proceso monitorio consiste en un contradictorio que puede denominarse como de impugnación. Después aparece Arla siguiendo a Barrios y expresa que tanto en el juicio ordinario como en el proceso ordinario como en el proceso monitorio, la iniciativa del contradictorio siempre la va a tener el demandado, porque solo por él, es decir, solo cuando él actúa, solo cuando él realiza el contradictorio, es que se da básicamente que el demandado se oponga, ¿se entiende? Es decir, solo por el contradictorio, quedando siempre en manos del demandado, es que se da la oposición a esa demanda. Por eso, el rasgo propio del monitorio es que la oposición del demandado que da nacimiento al contradictorio es el modo para impugnar el provenimiento inicial. O se podría decir también de otra forma, o si se quiere, para impedir la formación de la cosa juzgada. Entonces, característica de este proceso, volvamos, hagamos otra síntesis otra vez para atrás para que quede más que claro, a comparación del monitorio. Básicamente, el contradictorio es lo que hablamos, de lo que conocemos de toda la vida.
Se inicia la demanda, en el proceso ordinario se va a trasladar, el juez la analiza, ve que sea pertinente, pim pum pa, tenga todo, y la va a trasladar. Bien, y ahí la persona contradice, formando o formulando el contradictorio. Lo que pasa acá, en el proceso monitorio, es que el actor inicia la demanda, el juez mira, pim pum, me parece, y empieza a actuar. Funciona así. Mientras que el demandado va a tener que dejar de hacer esa actividad que estaba haciendo. Y ahí es cuando el demandado va a tener un plazo, lógicamente, y va a hacerse oír. Va a hacerse oír, ¿por qué? Porque antes simplemente se le obligó a dejar de hacer esas cosas, pero nunca se le preguntó, che, ¿vos qué estás haciendo que el tipo te está demandando? No, simplemente la dejó de hacer. Ahora lo que va a hacer es, bueno, yo la voy a dejar de hacer porque me lo está mandando, lo tengo que hacer, y a su vez voy a formular el contradictorio y voy a ir con el juez. Es decir, queda en manos del demandado el iniciar, el realizar el contradictorio. ¿Se entiende? ¿Y por qué realizaría el contradictorio? Y bueno, para que no se formule, para impedir la formación de la cosa juzgada. Ahora veremos la clasificación. Ya vimos las características, veremos la clasificación propuesta por Calamandrei, que, bueno, básicamente es quien, en base a las distintas regulaciones positivas sobre el proceso, distingue a dos subespecies de los procesos monitorios. Estas son el proceso monitorio puro y el proceso monitorio documental. El proceso monitorio puro puede caracterizarse por tener dos rasgos típicos. En primer lugar, porque el tribunal dictó su resolución en base a una sola afirmación unilateral y no probada del actor. Y en segundo lugar, porque la oposición del demandado, aun cuando cuando ésta sea infundada, priva de toda eficacia la resolución originaria. De modo tal que el contradictorio va a estar dirigido no a decidir si esa resolución se mantiene o se revoca. Es decir, la queja, el contradictorio que va a realizar el demandado ya no apunta a si se mantiene lo que hizo la parte actora o no, o se revoca o lo que sea, sino que se realiza básicamente con el afán de decidir sobre la pretensión originaria de condena, como si aquella resolución inicial nunca o no hubiese sido dictada. Lo traduzco un poquito más. Clasificación del primer proceso monitorio. El proceso monitorio puro va a tener dos rasgos típicos. El primero, que básicamente lo que hizo el actor, el iniciar esa demanda, presentarla ante el tribunal, puede ser una sola afirmación unilateral que no está aprobada por parte de nada, del actor, no está aprobada. Bien, y en segundo lugar, nos encontramos con la o las oposiciones, que puede ser más de una, del demandado, aun cuando estas sean infundadas, van a privar de toda eficacia la resolución originaria. La resolución originaria, perdón, me corrijo. De modo que el contradictorio va a estar dirigido, es decir, que se realice la contradicción, va a estar dirigida no a si esa resolución se revoca, se modifica, pase lo que pase, sino que apunta sobre la pretensión originaria de la condena. Apunta a que al señor se le dijo, deja de hacer esto, y bueno, a que ese dejar de hacer esto, esa resolución inicial no hubiese sido dictada. Bien, como que pimba, apunta a eso. Ahora, la segunda clasificación, ya te dije, la primera es la pura, que tiene esas dos características, y la segunda es la documental. La documental se caracteriza en primer lugar porque el tribunal emite su pronunciamiento, que según nuestro queridísimo diccionario es en el umbral del juicio. Es decir, se utiliza este término para indicar que algo se realiza en el mero inicio de un juicio o un procedimiento. Bien, entonces el procedimiento en la clasificación, el documental se va a caracterizar porque en primer lugar el tribunal se va a emitir al comienzo, que sería in limine litis, ¿bien? Se va a pronunciar al comienzo, en el borde, diría el diccionario. Bueno, frente a la manifestación unilateral del actor, se va a manifestar el tribunal en base a la manifestación unilateral del actor, al igual que en el proceso monitorio puro. Pero acá,
a diferencia del anterior, el proceso monitorio puro, esa manifestación debe ir acompañada de la prueba documental. Prueba documental que justifique la existencia de los presupuestos requeridos para la admisibilidad de este tipo de procesos. Y en segundo lugar, la oposición del demandado solo priva de eficacia a la primitiva resolución en la medida en que la misma resulte fundada. Es decir, en español latino acá también, ¿cómo se funciona todo este quilombo? Bueno, la clasificación documental va a iniciar al igual que en la anterior. Va a iniciar al límite, en límite no sé qué cuánto, o sea, va a arrancar con el proceso. ¿A qué referimos con esto? Llega la parte actora, la demanda. Diferencia con el anterior, con el puro, el documental. Bueno, va a tener que venir con un documento que pruebe el por qué quiere iniciar esto. ¿Se entiende? Tiene que venir con la prueba documental que justifique la existencia de los presupuestos requeridos para la admisibilidad de este tipo de proceso. Básicamente. No viene con la mano vacía y diciendo, no viene así. El señor juez va a mirar, va a decir, bueno, me sirve lo que me está mostrando, me sirve. Y bueno, en segundo lugar, la oposición del demandado, es decir, ya se le está diciendo al demandado, deja de hacer eso. En segundo lugar, la oposición del demandado solo se priva de eficacia, o sea, solo priva de eficacia primitiva la resolución en la medida de que ésta resulte fundada. Es decir, solo va a poder oponerse si tiene fundamentos para decir esto que vos, esta decisión que tomaste primitivamente, está mal por esto, por esto, por esto y por esto. Sería por ahí, un español, ¿bien? Espero que te haya quedado claro. Como se podrán estar dando cuenta, en nuestro derecho vigente, se va a afirmar la predominancia del proceso de estructura monitoria de carácter documental. Es decir, se van a dar más casos donde va a funcionar el proceso monitorio, obviamente que acompaña un documento. Por lo tanto, es necesario que la prueba documental esté acompañada de la demanda. Si no, imagínense, era un viva la pepa, que no sé qué, no sé cuánto, y no, porque yo esto, lo otro, pero no tengo con qué probarlo. Y vos no tenés con qué decir, bueno, voy a dejar de hacerlo porque yo no. Así no funciona. O sea que en nuestro derecho vigente, la clasificación que da el señor Calamandrei, bueno, puro y documental. El puro lo descartamos, pero lo tenemos que tener presente igual. Y el documental es el que está funcando, es el que está funcionando. Y bueno, mi gente, esta fue la presentación del proceso monitorio, el proceso extraordinario, con no sé cuánto monitorio, que pin, que pan, que pin. En el próximo capítulo vamos a ver el desarrollo, como lo hicimos en el capítulo anterior con el proceso extraordinario en general. Ahora vamos a ver el desarrollo de este tipo de procesos, del proceso extraordinario monitorio con estructura, monitorio, no sé qué, no sé cuánto. Así que espero hayas disfrutado de mi compañía, que hayas entendido mi explicación. Sabes que si no, tenés la caja de comentarios, puedes comentar, puedes dejar tu like, suscribirte si sos nuevo y todas esas cosas locas. Cuídate, nos vemos en la próxima. Chao, chao, maestro, maestra también, cómo no.